Muy buenos días para todos los emprendedores, emprendedoras, estudiantes, de pronto si hay algún profesor de alguna institución educativa, empresarios. Para mí es un momento de gran alegría poder estar acompañándolos en este espacio tan importante que nos brindan desde el SENA para poder capacitar como tal a aquellas iniciativas que tengan acerca de cómo importar desde cero. No sé si ya ustedes están viendo mi pantalla. Sí, Xiomara. Sí, Sí. perfecto. De pronto me disculpan que voy a tener, si volteo un poco mi mirada hacia la presentación porque tengo doble pantalla. Entonces vamos a dar inicio, ya pues dando cumplimiento como al horario en el cual fueron todos ustedes convocados. El tema a tratar el día de hoy es cómo importar desde cero y la idea es darles a ustedes una guía práctica para esos emprendedores colombianos, pues porque hago la salvedad, pues porque importar depende pues también como de cada país y en este caso pues vamos a hablar es propiamente de lo que son las importaciones al territorio aduanero nacional, que en este caso es Colombia. Vamos a dar inicialmente como unas reglas de la capacitación. Primero que todo, agradecemos a todos que puedan tener su micrófono silenciado. También existe una caja de chat para que ustedes puedan realizar preguntas. No sé si Mariana al final vaya de pronto como ayudándome a recopilar esas preguntas y dejar Claro que entonces sí. como esas preguntas para el final como tal de la capacitación. La idea es como que por el tema de tiempo nos pueda rendir mucho, entonces vamos a dejar esas preguntas para el final y agradecerles a todos por por tener ese respeto y esa cordialidad, digamos, en el momento en que vayamos a hablar y a tratar pues como esas preguntas o ese tema durante el momento en que estemos realizando esas preguntas. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Entonces, vamos a mostrar la agenda como tal de esta capacitación. Entonces, primero vamos a ver toda una parte del contexto de la importación, quiere decir como esas obligaciones que tiene el importador, cuáles son esas entidades claves con las cuales los están vigilando y los acuerdos comerciales. Luego procederemos a ver como tal el proceso de la importación, donde vamos a ver acerca del producto, tener en cuenta la partida arancelaria, los requisitos, analizar qué se debe tener en cuenta para analizar los proveedores, los términos de negociación internacional, que en este caso son los 5 y todo el tema referente a cotizaciones internacionales. Luego pasaremos a ver la parte de logística y aduanas para entrar un poco más como en materia acerca de conocer las modalidades de transporte, los tipos de agentes que van a soportar esta importación, los trámites de nacionalización y las plataformas con las cuales podemos utilizar como herramientas para poder llevar a cabo toda esta gestión logística y de aduanas. También vamos a entrar un poco ya como cuarto punto a revisar los costos, que son el cálculo de los costos, cómo tenemos que proyectar esa tasa representativa del mercado, la parte de impuestos. Luego vamos a mirar como esas fallas comunes que se ven normalmente en la parte pues como de la planeación de una importación que puede impactar, digamos, en el proceso y que en este caso sería un proceso logístico que puede generar retrasos, que puede generar sobrecostos. Y vamos a ver por último entonces como aquellos recursos, aquellas herramientas y aquellas recomendaciones que ustedes como tal podrían tener en cuenta para llevar a cabo esa importación de manera efectiva. Entonces, dando inicio primero con el contexto importador. ¿Qué es importar? Importar, pues nosotros como tal en Colombia estamos regulados por un estatuto como tal aduanero, ¿cierto? Y ese estatuto aduanero es quien regula
no solamente la parte de la importación, sino también de la exportación, de las mercancías en tránsito, habla de los depósitos, habla de los agentes de carga, de las agentes de aduana, todo, ¿cierto? O sea, todo el régimen aduanero tiene como una regulación, incluso menciona los tipos de modalidades de importación que existen. Digamos que por temas de tiempo hoy no se van a tocar de lleno, pero vamos a estar como analizando esos puntos más redireccionados hacia el plan de importación. Pero entonces dentro del mismo estatuto aduanero nos definen el importar como es el acto de introducir legalmente mercancías extranjeras al territorio aduanero nacional con el cumplimiento de las formalidades aduaneras establecidas. Aquí hay un punto muy importante y es, digamos, para emprendedores que todavía no tienen como muy claro, de pronto para estudiantes que todavía no tienen muy claro, pues suena de pronto como muy obvio, pero es importante saberlo, que aquí la claridad es que siempre que vamos a hacer la importación es porque proviene de otro país y que están entrando al país, pero que es considerado importación es porque cumple con la formalidad aduanera. Cuando un emprendedor o una empresa va a iniciar con su proceso de importación, lo primero que le dice la DIAN es, usted debe estar habilitado como importador, usted debe estar registrado en el RUT como importador, en la casilla número 54 del RUT. Cuando ustedes pues, se dirigen a esa casilla 54 del RUT, esa casilla hace referencia al usuario aduanero. ¿A qué se refiere esa parte de usuario aduanero? Que desde el momento en que ustedes se habilitan como importadores, pues ya comienzan a adquirir unas obligaciones. Entre ellas, por ejemplo, quien es una persona natural ya pasa a ser régimen común y ya pasa a ser declarante, ¿cierto? Y también pues va a comenzar a cumplir otras obligaciones porque el hecho de ser usuario aduanero es porque ya está en el radar del sistema MUISCA o en el sistema como tal de la DIAN, donde lo van entonces a usted como a vigilar mucho, porque alrededor de una importación hay otros eslabones que también van a ser colaborativos para que la DIAN esté vigilante y lo esté controlando. Entonces es muy importante eso de la importación, es porque si es importación es porque estás cumpliendo las formalidades aduaneras. Entonces, aquí cuando ustedes se registran en el RUT como importadores o como usuarios aduaneros, ya comienzan a adquirir tres obligaciones. Una, aduanera, otra cambiaria y otra tributaria. Y esas tres deben coincidir, van a tener que coincidir y esas tres son las que regulan las entidades, en este caso primeramente la DIAN y que también va enlazada con la parte cambiaria con Banco República. Aduanera, ¿qué quiere decir con aduanera? Pues que todo importador tiene un deber legal de cumplir con las disposiciones aduaneras y en caso de que la mercancía genere impuestos, pues hay que pagarlos. Entonces, en este sentido, si hay unos requisitos por cumplir para entregar un producto, los debe cumplir, ¿cierto? Si hay que pagar aranceles, impuestos, antidumping, los debe cumplir. Entonces, en sí ya adquieres esa obligación aduanera. En la parte cambiaria adquiere ya el compromiso legal de declarar, de canalizar, de legalizar y de reintegrar las divisas. ¿A qué hace referencia esto? Que si a ustedes un proveedor en el país de origen les genera una factura por $10,000 a nombre de la empresa a quien va a importar, es esa empresa la que le debe canalizar. ¿Qué quiere decir canalizar? Girar a través de la entidad bancaria o el intermediario cambiario que son los bancos, le debe girar las divisas a ese proveedor. No que el proveedor le generó la factura a la empresa y que el representante legal por su cuenta le hizo el giro al proveedor. Siempre va a tener que coincidir, incluso estamos en este caso en la parte cambiaria
con un régimen que también nos regula y nos controla, que es la parte del régimen cambiario. Y es en este punto donde muchos importadores, quizás por desconocimiento, son sancionados. Quizás tienen en regla toda la parte aduanera, pero en la parte cambiaria son sancionados. ¿Por qué son sancionados? Porque omiten un paso muy importante, digamos, muchas veces por desconocimiento, por falta de asesoría, y es la parte de la legalización. Les comentaba que lo aduanero tiene que coincidir con lo cambiario. Si ustedes recibieron una factura del exterior, quiere decir que usted como empresa tiene una cuenta por pagar al exterior. Si usted realiza el giro al exterior, pues entonces ya ahí quedó canalizado, pero usted presenta la mercancía a la aduana y en la aduana le van a generar un documento que se denomina declaración de importación. Pero entonces va a haber allí como, venga, como un vacío y le van a preguntar a usted, la aduana le va a preguntar, bueno, muéstreme o compruébeme el pago de esta mercancía. Y resulta que Banco República tiene por acá un giro que es totalmente reportado a través de su entidad bancaria. Entonces, la parte de la legalización es que usted les diga, señor entidad bancaria, este giro corresponde a este número de declaración de importación que fue la que generé cuando entré la mercancía legalmente al país. Muchas empresas omiten eso. Eso se hace cuando se genera mucho cuando los pagos, por ejemplo, son anticipados y que usted a la entidad bancaria no tiene todavía cómo reportarle el número de la declaración de importación porque su mercancía no ha entrado al país, ¿cierto? Pero siempre lo tiene que hacer, así la mercancía tenga tránsito 60 días después de que llegue y nacionalice y todo. Entonces, usted, una vez tenga la declaración de importación, va y le dice a la entidad bancaria, señor entidad bancaria, este es mi soporte de esta declaración de importación que corresponde a este giro que hice. Si los empresarios, los emprendedores no realizan esa legalización, de todas las tres obligaciones es la más sancionable de todas porque te pueden sancionar hasta el 100% del valor que giraste. Si mi mercancía costaba $50.000 y no la legalicé, te llega la sanción cambiaria por $50.000. Entonces, eso es una parte muy importante que hay que tener en cuenta, que lo aduanero coincide con lo cambiario, que si, por ejemplo, ustedes le generaron una factura por $50.000, entonces usted apenas giró 25.000, le va a llegar el requerimiento. Si usted giró 50.000 y apenas declaró y apenas entró al país 25.000, le va a llegar el requerimiento. Entonces, todo tiene que cumplir y coincidir. Y también ya la parte de la obligación tributaria, les estaba mencionando que desde que ustedes se habilitan en la casilla 54 del RUT como importadores, ya ustedes pasarían a ser régimen común. Por ejemplo, los que sean persona natural lo piensan y dicen, bueno, no me sirve y apenas que estoy explorando que va a ser mi primera importación porque no van a ser importaciones continuas. Entonces ahí es donde se apoyan como voy a buscar una empresa que me obre como importadora y estoy dispuesta a pagarle una comisión porque en este momento no sé cómo me vaya a ir con el negocio. Entonces son tipos como de aspectos que hay que tener en cuenta antes de aventurarse y planear como tal ese proceso de la importación. También tenemos unas entidades claves que nos van a regular en la importación. Primero, tenemos la DIAN. La DIAN, primerita que todas, como les estaba mencionando, porque ella es la que vigila la parte y controla la parte aduanera, cambiaria y tributaria. ¿Sí? Y como les dije, de hecho, lo primero que te piden para ser importador es que estés habilitado en el RUT. Otra entidad es Banco República, porque Banco República ya regula la parte cambiaria de la entrada y la salida de divisas. Cuando ustedes estén haciendo un giro al banco, un giro al exterior por medio de su entidad bancaria, pues eso no es como cuando uno hace una transferencia de una cuenta de ahorros a una cuenta corriente, a un pago de una factura, así normalito. No, aquí usted debe poner como tal todos los datos de su proveedor, pero adicional a eso, el régimen cambiario
tiene unos numerales cambiarios y en esos numerales hay que estar muy atentos porque esos tienen que coincidir conforme a la negociación que se hizo con el proveedor, porque hay un numeral para anticipos, hay un numeral para mercancías que ya fueron despachadas, hay un numeral para mercancías que son a crédito, hay otro numeral para pagos solamente de gastos logísticos, hay numerales para pagos y para egresos de servicios, todo lo que nosotros vayamos a hacer como pagos de importación son egresos. Entonces, mirar en la parte del régimen cambiario, esos numerales cambiarios en la parte de egresos y tener muy claro cómo es que se van a presentar o a reportar para que después no dé lugar a modificaciones o posibles requerimientos por parte de la entidad cambiaria. Nuevamente reitero, la entidad cambiaria trabaja de la mano con la DIAN, porque la entidad bancaria es la que le reporta a Banco República y la entidad bancaria también le reporta a la DIAN para que puedan quedar legalizadas todas esas operaciones de giros al exterior. También tenemos el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que aquí en la sigla aparece como MINCIT. El MINCIT administra una plataforma muy importante que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Mediante la Ventanilla Única de Comercio Exterior se radican licencias, registros de importación. También el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos muestra o nos enseña todas aquellas medidas que se han implementado, por ejemplo, medidas antidumping, por ejemplo, para importación de ciertos productos que tienen su control para poder proteger la producción nacional o el mercado nacional. Entonces, ahora cuando veamos las plataformas, iré como a mostrarles cada una de ellas. También tenemos ALICA y esta entidad regula toda la entrada de productos que son agropecuarios, cuando estamos hablando de vegetales, cuando estamos hablando de semillas, cuando estamos hablando de animales, de productos, subproductos vegetales, por ejemplo, productos de fertilizantes, todo lo que sea de bioinsumos, todo esto lo regula como tal el ICA y también tiene una plataforma para ello. También nos regula el INVIMA en cuanto a productos con impacto en la salud pública, todo lo que sea productos farmacéuticos, medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos para la higiene personal o incluso higiene del hogar, también lo regula como tal INVIMA. Y el INVIMA tiene algo muy especial en cuanto a esta regulación y es que ellos ponen como productos de cuáles son de alto, mediano y bajo riesgo. Y de acuerdo a ese nivel de riesgo es que ellos tienen una clasificación de cuáles productos necesitan registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria. Y sobre esa misma clasificación pues se derivan unas tarifas o unos costos que el INVIMA tiene para que los emprendedores o los empresarios puedan hacer trámite de sus registros. Desde que salió la parte de la ley de emprendimiento, hay algo muy importante con esta entidad y es que ya para las microempresarios o para empresas que sean del sector manufactura, comercio, servicios, que muestren un nivel de ingresos que eso va como en unas escalas de unos VT, entonces va a tener como unos beneficios donde el registro sanitario le va a salir 0 pesos. Entonces, muy atentos también como a todas esas ofertas de estas entidades para quienes de pronto vayan a tener su proyecto de hacer una importación de cosméticos o de alimentos o algo, entonces revisar muy bien cuáles son esos beneficios que puede brindar el INVIMA. También tenemos otra entidad que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto ya está clasificado como otras entidades. Todo lo que tenga que ver en sí como reglamentos técnicos. Por ejemplo, si vamos a importar lámparas, las lámparas en sí tienen unas restricciones, tiene RETIE, tiene RETILAB, los reglamentos técnicos es donde se está certificando
que la fabricación de los productos cumple y que cumplen con los requisitos y que eso no va a afectar como la parte, pues como el consumo humano, ¿cierto? Los juguetes también son regulados por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque digamos que si hay alguno que tenga un producto que tenga algún contenido químico donde un niño, un bebé se ponga ese juguete en la boca, se puede intoxicar. Las vajillas, hay muchos productos que son regulados como tal por la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces están sujetos a reglamentos técnicos. Entonces esas entidades van a regular, es como de acuerdo a las características del producto. Bueno, también está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por ejemplo, si hay productos en los cuales contiene un químico que puede contaminar, por ejemplo, la capa de ozono, entonces, por ejemplo, los aires acondicionados, las neveras, pues los refrigeradores, todo esto que algunos tienen como un líquido refrigerante, entonces hay que pedir ese permiso ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. También, por ejemplo, cuando los que van a importar motocicletas o los que van a importar, por ejemplo, maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla son las retroexcavadoras, ¿cierto? Entonces, ellos también tienen un control de emisión de gases que lo vigila como tal la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, ese certificado de emisión de prueba dinámica donde hay unos límites permisivos para poder que controlan pues como la parte de la regulación del medio ambiente, esta entidad, ante esta entidad como tal se radica, también tiene su plataforma digital para dicho trámite. Supervigilancia, cuando se van a traer, por ejemplo, dispositivos para vigilancia, cámaras también, y así hay muchas otras entidades que de acuerdo al producto vamos a llegar como a una partida arancelaria, y la partida arancelaria nos va a direccionar a qué entidad es la que nos va a regular en torno a esa importación. También hay que tener en cuenta algo muy importante cuando se está hablando de importación y son los acuerdos comerciales. Actualmente Colombia tiene acuerdos bilaterales, acuerdos que son TLC, no, bilaterales es entre dos países, pero no todos los acuerdos bilaterales son tratados de libre comercio. Eh, También tiene acuerdos multilaterales cuando son con más de dos países, tiene acuerdos de cooperación económica, pero por ejemplo aquí un importador para un importador es muy importante revisar esos acuerdos comerciales porque hay un caso puntual que está pasando ahora y es que con las medidas, un ejemplo, con las medidas que puso el presidente Donald Trump a, a la China, esas medidas arancelarias, pues entonces hay productos que realmente importarlos desde la China salen muy costosos, entonces la mirada de ellos va más hacia Latinoamérica. Y eso que nosotros tenemos también, a nosotros como país también nos impuso un impuesto del 10%, nos restó un poco de competitividad. Pero aquí es donde esa parte de los acuerdos comerciales puede ser muy beneficiosa y comparar de qué países es fácil traer y de qué países de pronto nos puede brindar un beneficio arancelario. Todos los aranceles que se paguen al interior del país siempre se cargan como mayor valor del producto. Cuando ustedes importan, pagan arancel y el IVA, o de pronto también alguna medida antidumping. Los aranceles siempre se cargan como mayor valor del producto. El IVA sí se va a recuperar en la venta al mercado nacional. Entonces es muy importante de pronto revisar que con los acuerdos comerciales, de acuerdo al país donde vayamos a traer esos productos, pues sería importante tener ese análisis con qué países Colombia cuenta con acuerdo comercial y si ese país tiene la oferta del producto que realmente vamos a necesitar para importar. Entonces, por ejemplo, con Estados Unidos tenemos ese Tratado de Libre Comercio. A nivel de Latinoamérica tenemos TLCs, tenemos acuerdos bilaterales y tenemos acuerdos multilaterales. Por ejemplo, TLC, tenemos TLC con Chile, es un ejemplo.
acuerdos bilaterales, entonces tenemos acuerdos comerciales, por ejemplo, con Perú, tenemos acuerdos, bueno, con varios países donde solamente estamos de manera bilateral. También tenemos acuerdos multilaterales, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones es un acuerdo multilateral que en sí desde hace mucho tiempo, desde el año 69 que fue firmado, este acuerdo multilateral a nosotros nos confirma como una unión aduanera, solo que a diferencia, por ejemplo, de la Unión Europea o, por ejemplo, de Estados Unidos, que son ellos como entre estados y que tienen una unificación de moneda, nosotros no hemos llegado, por ser unión aduanera con la CAN, no hemos llegado al nivel máximo de integración económica como lo sucede, por ejemplo, con la Unión Europea, que con la Unión Europea es una unión aduanera, pero tiene una integración tanto al punto que unificaron una sola moneda, una integración económica, pero con Europa nosotros tenemos un acuerdo económico en el cual, por ejemplo, esta integración económica con Europa es que entre ellos tienen todo su comercio 0% arancel y ellos establecen a los países externos un arancel también común para que vaya a entrar. Entonces, si por ejemplo de Colombia vamos a importar algún producto de Europa o si vamos a exportar algún producto hacia Europa, entonces existen unos aranceles que cobijan ese acuerdo que se llama en el certificado de origen, que es quien avala el acuerdo, es el documento, es conocido como el Euro 1. Entonces allí se pueden traer productos incluso con 0% de arancel. Y con Asia, pues tenemos TLC con Corea del Sur. Tenemos un acuerdo que pues está como en estudio, está todavía avanzando, no es un TLC con Japón. Y de mirada a la parte de Asia, sí tenemos la Alianza Pacífico que está entre México, Colombia, Perú y Chile, que ustedes pues como podrán ver, estos países tienen como esa parte de conexión hacia el Pacífico y recuerden que sobre el Pacífico está conectado hacia la parte ya de Asia, entonces lo que se busca es como fortalecer ese comercio entre esos países para poder también juntos hacer exportaciones hacia los países asiáticos o viceversa, también traer como componentes que se puedan fabricar entre las partes y que salgan como aún más competitivos. Vamos al segundo punto ya y es como tal el proceso de la importación. Cuando estamos hablando del proceso de la importación, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es la identificación del producto. ¿Por qué es importante identificar el producto? Porque la identificación del producto se va a derivar algo muy importante que es la clasificación arancelaria del producto. Y si tenemos esa clasificación arancelaria, nos va a marcar la hoja de ruta hacia los requisitos que tenemos que cumplir como importadores. Entonces tenemos en la identificación del producto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? La descripción técnica, comercial y funcional de una mercancía, porque así como les digo, nos va a permitir clasificarla correctamente en el sistema aduanero. ¿Cómo así que entonces esa descripción técnica? ¿Qué le debo preguntar al proveedor? ¿Qué le debo decir al proveedor que me brinde durante ese proceso de búsqueda? Pues que nos brinde muy bien el nombre comercial y el nombre técnico. Porque si yo, por ejemplo, les digo a ustedes en este momento, voy a importar NIM, ¿ustedes qué entienden por NIM? Si usted por allá en una página que diga NIM, ¿NIM qué es? Bueno, resulta que NIM es un aceite que es para la parte que se trabaja mucho en la parte agropecuaria, ¿cierto? Para hacer todo esto de como de espantarme, disculpa la expresión, como las plagas de los cultivos, pero necesitamos entonces el nombre comercial. El nombre comercial es aceite
aceite de neem. ¿Y cuál es el nombre técnico? Porque el neem viene como tal de una planta, eso es como un extracto, ese producto lo fabrican mucho en la India, entonces que nos diga muy bien cuál es ese nombre técnico, cuál es esa composición o materia prima principal, cuál es su función, cuál es su uso, cuál es su forma de presentación en cuanto al empaque, si lo empacan en bidones, en envases, en botellas PET, bueno, hay que mirar muy bien y sobre todo en ese empaque, aparte de la unidad de empaque, si viene por litros, si viene por kilos, ¿sí? Eso es muy importante. O si es para otro tipo de productos, si viene por unidad, si viene por set, si viene por piezas. También identificar la marca y el modelo en este caso se aplica porque pues también tenemos productos que vienen sin marca y sin modelo, y también revisar el país de origen. Este país de origen es muy importante tenerlo en cuenta porque el país de origen no se puede confundir con el país de procedencia. El país de origen es donde se fabrica el producto y el país de procedencia es del país donde se despacha el producto. Entonces ustedes puede que ustedes analicen, ay, vamos a traer este producto que es de México. Claro, Colombia tiene acuerdo comercial con México, pero si usted omite este paso de preguntarle a su proveedor el país de origen o de país de fabricación para ser más específicos con ellos le van a decir, sí, lo que pasa es que yo te lo comercializo desde México, pero es que este producto viene desde China. Recuerden que lo que avala el acuerdo comercial entre esos dos países hay un documento que se denomina certificado de origen. Entonces lo que te va a decir ese proveedor es, yo no te puedo emitir certificado de origen porque este producto no es fabricado en México. Y usted estaba contando con la ilusión de que el producto iba a entrar 0% arancel por el hecho de que usted lo encontró en México. Entonces esto es importante porque esto finalmente ¿qué va a impactar? Más adelante en la estructura de costos que ustedes vayan a realizar. Entonces es muy importante tener esta parte de la identificación del producto, además porque les va a servir como herramienta. ¿En qué sentido herramienta? Herramienta para poder dar la clasificación arancelaria de la mercancía, porque si ustedes no clasifican bien la mercancía, pues entonces van a poder tener requerimientos por contrabando técnico o van a tener reprocesos de aduana porque el inspector va a decir queda suspendida su importación porque tienes que cambiar la partida arancelaria, entonces no hay una correcta planeación como tal de esa importación. Bueno, entonces después de tener esto hay que tener en cuenta la partida arancelaria. ¿Qué es la partida arancelaria? Es ese código numérico del sistema armonizado de clasificación de mercancías. ¿Por qué se clasifica? Les voy a dar un ejemplo básico. ¿Cómo así que un código numérico? Claro, porque es que todos los países tenemos una denominación distinta, un lenguaje distinto de cómo llamar las mercancías. Por ejemplo, en Colombia nosotros le decimos a una camiseta, le decimos camiseta. En Estados Unidos se le dice t-shirt, en México le dicen playera y en Argentina le dicen remera, ¿cierto? Pero entonces, mire que si nos vamos a comunicar entre aduanas como lenguajes, y aquí a Colombia llega sin código arancelario, sino que llega una playera, la vamos a confundir o con unas chancletas o con una toalla, pero no vamos a pensar que es una camiseta. Entonces, por eso es importante que exista para ese lenguaje de conocimiento e interpretación entre todas las aduanas del mundo. La Organización Mundial de Aduanas realizó un sistema armonizado para que todos los países se puedan comunicar a través de esos códigos numéricos. Entonces, ese código numérico está compuesto por 10 dígitos. Entonces, esos códigos numéricos van a determinar, una vez lo tengamos, cuánto va a pagar de arancel y de impuesto a la mercancía, o sea, de arancel y de IVA u otros impuestos. Vamos a conocer si el producto necesita, por ejemplo, permisos especiales, por ejemplo, que necesita un permiso del ICA, del INVIMA o de la Superintendencia de Industria y Comercio, algún reglamento técnico. También porque con esa partida arancelaria se van a establecer las restricciones, las cuotas, si tiene medidas antidumping, que eso lo validamos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se pueden aplicar todas las normativas técnicas y sanitarias. Entonces, por eso es importante tener esa información. Les explico aquí rápidamente sobre la nomenclatura común, porque ustedes en algún momento cuando estén
por allá buscando clasificación arancelaria o información, les aparezca como NMC. ¿Qué quiere decir NMC? Quiere decir nomenclatura común de Mercosur y que está basada en el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, ¿cierto? Que es la que integra y regula todas las aduanas del mundo. Entonces yo les voy a explicar cómo es que se interpretan esos 10 dígitos con los que se va a clasificar tu producto. Entonces, primero, hay un nivel que comienza por el capítulo. En ese capítulo son los dos primeros dígitos. ¿Qué significan esos dos primeros dígitos? Que es como la clase general del producto. Por ejemplo, textiles. O dice, por ejemplo, aparatos eléctricos. Sí, o sea, como que lo clasifica como en un género, como tal. La partida, después del capítulo sigue la partida. Ya la partida no son los dos dígitos, sino cuatro dígitos. O sea, que a esos dos dígitos le suman los otros dos, ya serían los cuatro primeros dígitos que ya nos llevan hacia un grupo más específico. Ya la subpartida, que tiene que ver ya con el sistema armonizado, ya no son ya no son los cuatro dígitos, sino ya le sumo otros dos, entonces ya serían 6 dígitos, y ya eso sí, esos 6 dígitos son los que se regulan a nivel internacional. Ahí sí, eso sí pertenecen al código armonizado internacional. Quiere decir que esos 6 primeros dígitos está haciendo referencia en China, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Esos 6 mismos dígitos van a ser para esos mismos continentes o países, ¿cierto? Y ya el último nivel ya es la subpartida nacional, que es la que nos establece a nosotros la DIAN, que es de los 8 a los 10 dígitos, que ya es la clasificación específica en Colombia. Sucede que hay importadores que para ahorrar tiempo le dicen al proveedor: usted me confirma por favor la partida arancelaria. Y resulta que cuando al momento de hacer las validaciones para ver qué requiere el producto, esa partida arancelaria en Colombia no existe. Entonces, existen los 6 primeros dígitos, pero los otros 4 dígitos no, porque los últimos 4 dígitos de esos 10 dígitos, esos últimos 4 dígitos dependen de cada país y lo establece como tal la entidad aduanera, pues, o la entidad que regula como tal la aduana de cada país. Entonces, en este caso, la DIAN es la que hace esa clasificación de esos últimos 4 dígitos. Eh, Hay que tener en cuenta también para la parte de la importación los requisitos. ¿Qué son los requisitos? Que todas las importaciones se clasifican legalmente, ¿cierto? Todas deben tener una partida arancelaria y que con esa partida arancelaria también nos van a llevar una serie como de requisitos y unos tipos de controles que tienen dentro del país para poder cumplirlos antes de ingresar. Eso hay que dejarlo muy claro. Ustedes, se les recomienda, no se vayan a aventurar a traer un producto, sino antes analizar si se puede ingresar al país o no. Porque mire que hace poco sucedió un caso con un empresario que trajo por primera vez una máquina de México, que para unas pruebas, un horno. Y resulta que el horno era para industria, pues, de panadería industrial. Lo trajo usado. El mexicano, que fue el que se lo exportó, no tenía conocimiento de la aduana colombiana y no tiene la obligación de saberlo, pero el importador sí. Cuando la mercancía llegó aquí, resulta que todo lo usado necesita licencia de importación antes de embarcar. Entonces, fíjense todo lo que se le demoró esa mercancía en el puerto, pagando bodegas y pagando sobrecostos, solo porque él no tuvo ese conocimiento de que para poder ingresar mercancía usada al país necesitaba inicialmente de una licencia previa. ¿Qué correspondió hacer? Un trámite impresionante de solicitarle prórroga a la DIAN para que diera permiso de extender el tiempo para la nacionalización. Después, proceder a ir a hacerle inventario a la mercancía para hacerle toma de seriales, modelo, marca. Después, radicar la licencia de importación. Resulta que, que las licencias de importación están sujetas a control de producción nacional. Si en la ventanilla única de comercio exterior, que es donde se radican las licencias, aparece que hay un productor nacional, no te aprueban la licencia. Y resulta que aquí en Colombia hay una empresa que fabrica hornos, le negaron la licencia. ¿Qué corresponde hacer? Una gestión para validar con el proveedor, con esta empresa
productora nacional a decirle, venga, es que la que estamos importando, especifíquenos si usted tal cual produce este tipo de ficha técnica o este tipo de horno con esta ficha técnica, porque realmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es quien aprueba o niega las licencias, se fija en la partida arancelaria que el productor haya registrado, y la partida arancelaria no especifica si el horno tiene cuatro tapas, tantos bandejeros, no, simplemente que es un horno para fabricación industrial. Entonces, más trámite, vuelve y radique la licencia hasta que finalmente se logró, pero fueron 2 meses que se le detuvo el proyecto de su importador porque no hizo ese tipo de control de lo que debe cumplir. Entonces, en Colombia hay mercancías de libre importación, previa importación y prohibida importación. Libre importación son aquellas que no requieren licencia, que no requieren ninguna autorización especial, salvo que de pronto tenga que cumplir algún requisito técnico o sanitario, que eso se pide simplemente con un visto bueno ante la entidad que lo regula. La importación previa sí es cuando requiere autorización del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo antes de embarcar la mercancía. Les di el ejemplo, no cuando llegue la mercancía, sino antes de llegar la mercancía, antes de embarcar la mercancía. Entonces, todo lo que sea usado, saldos, ¿qué es denominado saldos? Todo lo que haya superado un año de fabricación ya es considerado como saldos. Todo lo que sea remanufacturado, todas esas mercancías necesitan licencia previa de importación. Y lo que ya también es prohibida importación, que ya es totalmente restringido por temas, por ejemplo, de salud, de seguridad, de medio ambiente o de tratados internacionales que no puedan entrar al país, por ejemplo, sus productos nucleares, pornografía infantil. Bueno, aquí hay una lista alta, digamos extensa, de productos que son prohibidos para la importación en Colombia. Otro punto muy importante es la selección del proveedor. Muchos que van a empezar con este proyecto de la importación se van hacia, por ejemplo, se dirigen a páginas de internet, buscan plataformas donde encuentran distintos tipos de ofertas, mayoristas, detallistas, retailers, fabricantes, ¿cierto? Pero aquí lo más importante es verificar que ese proveedor esté legalmente constituido en su país. Para eso nos podemos respaldar con las cámaras de comercio. Por ejemplo, aquí en Medellín tenemos la Cámara Colombo-China, la Cámara Colombo-Americana. Hay que revisar muy bien esos certificados de registro mercantil. No les dé pena solicitárselos. Les dicen, por ejemplo, al asiático o al chinito con el que estén negociando. Hago referencia a China porque muchos emprenden es con negocios de China o de cualquier otro país. Por favor, me compartes tu registro de lo que es para nosotros el registro de Cámara de Comercio, o sea, su registro mercantil, si tiene licencias, soliciten referencias comerciales, verifiquen su historial en plataformas, por ejemplo, los que ingresan a Alibaba, a Global Source, a Trademap o a cámaras de comercio. Evitar proveedores que no tengan presencia verificable, por ejemplo, en redes sociales, en web, en su ubicación. Soliciten catálogos, fichas técnicas, certificados de calidad. Pidan muestras físicas cuando aplique, por ejemplo, los que van a traer, los que quieren importar textiles, pidan muestras físicas que eso es válido, que hay que pagarlas, sí, pero se está garantizando la tela que usted realmente está pidiendo, en el calibre que usted lo está pidiendo, en la composición que usted lo está pidiendo. Verifique si cumple con las normas técnicas, sanitarias o etiquetado exigidas en Colombia. Se los voy a explicar por qué. Resulta que hay productos, por ejemplo, los que van a traer cosméticos, eso tiene un reglamento de etiquetado. Aparte de tener que cumplir con un registro de INVIMA, necesita también un reglamento como tal de etiquetado. Y muchas veces los fabricantes no le hacen ese etiquetado, pero si usted se queda calladito, pues entonces la mercancía le llega aquí al puerto o al aeropuerto, la aduana lo va a revisar y se lo van a retener porque no cumple con etiquetado. Entonces, verificar muy bien que ese proveedor sí lo puede apoyar a usted con el etiquetado. ¿Y usted cómo sabe si requiere etiquetado o no? Porque ya vimos que hay una partida arancelaria que vamos a revisar todos los requisitos. También asegurarnos de que los productos tengan un embalaje adecuado para el transporte internacional, porque muchas veces no cuentan con él
y eso puede generar deterioros, averías que después no van dentro de una garantía. Vamos a revisar también dentro del proceso de importación todo lo que tiene que ver con la cotización internacional. Entonces, ustedes después de haber conocido su proveedor, ustedes le van a pedir una cotización. Esa cotización, ¿cómo se la envían? Mediante una factura pro forma. Esa factura pro forma, ¿qué debe tener? Tratar que tenga una descripción muy clara del producto, porque es que se reciben muchas veces facturas pro formas que usted, por ejemplo, va a traer mm, no sé, una máquina para fabricación de alimentos. Y resulta que el proveedor no le pone el nombre de la máquina, sino que le pone le pone XYZ Machine, es como la referencia interna de ellos. Entonces, cuando usted le entrega eso a una aduana para que le cotice o a un transporte para que le cotice, ¿cómo vamos a descifrar la partida arancelaria de algo que dice XYZ Machine? No sabemos ni siquiera cómo entrar a clasificarla. Lo primero que le van a decir es, no, venga, deme la descripción clara del producto. Entonces, pedirle por favor a ese proveedor que en esa factura pro forma te dé la descripción clara del producto, con lo que ya dijimos también de la descripción técnica clara, que muestre la cantidad, que muestre la unidad de medida, porque en la unidad de medida evitamos confusiones si lo vende por unidad, por kilo, por set. También que relacione el precio unitario y el precio total, la moneda de negociación, el Incoterm o el término de negociación internacional, la forma de pago. Mira, aquí en la moneda de negociación hago una salvedad. Hay facturas que se reciben, por ejemplo, de China, eso también es muy común recibirlo de Estados Unidos, que vienen facturas que vienen como si fuera para nosotros el signo pesos, pero lo que pasa es que a ellos no le ponen USD, sino que el sistema de facturación de ellos es como para nosotros el signo pesos, pero no con las dos rayitas en el medio, sino con una. Y lo dejan así, es que como el valor de la mercancía con ese signo. Entonces, ahí no está reflejada la moneda de negociación, porque si usted negoció con Estados Unidos, ¿qué quiere decir? Que negoció en dólares americanos. Entonces, en alguna parte de la factura tiene que decir moneda de negociación, dólar americano, que en alguna parte diga USD, pero sí es importante que venga allí relacionado y que no genere confusión, porque ese signo peso se puede confundir con pesos, peso mexicano, cualquier tipo de peso menos dólar. Entonces, eso va a ser un tropiezo para la parte de aduana. Tener en cuenta también la forma de pago, porque en la forma de pago pues le vamos a decir a la aduana, recuerden la obligación aduanera y cambiaria. Entonces le vamos a decir a la aduana, esta mercancía tiene pago, tiene giro al exterior, quiere decir es reembolsable o no reembolsable. Hay unos requisitos para las mercancías que son no reembolsables. Por ejemplo, ¿qué mercancías se pueden traer no reembolsables? Las muestras sin valor comercial, las donaciones, las mercancías que entran por importación temporal, las que son para cubrir garantías, ¿cierto? Hay como tal una regulación donde te indican qué es no reembolsable. No todo es no reembolsable, porque para la DIAN todo tiene una obligación aduanera y cambiaria. El empaque y el embalaje también debe estar ahí relacionado, o si no viene en la factura, entonces pidan de soporte una lista de empaque para ver las dimensiones, para ver el peso de la mercancía, porque de allí es donde vamos a comenzar a solicitar las cotizaciones internacionales. Las cotizaciones en cuanto a qué, a flete internacional, a transporte terrestre, bueno. También revisar esa validez de la cotización, que tenga los datos muy claros del proveedor, con dirección, teléfono, en lo posible que tenga su ID, porque lo vas a necesitar para realizar tu transacción al momento de realizar el giro. Y tener también muy claro en esa factura quién contrata el flete y quién contrata el seguro, que eso va muy de la mano con el término de negociación internacional. Hemos recibido facturas en donde tenemos el flete y el seguro no están, o sea, en la factura dice término CIF. Término CIF quiere decir que está incluyendo valor de mercancía más flete más seguro, pero en la factura no aparece desglosado. Para efectos de aduana, si ustedes negocian bajo un término CIF, debe ser desglosado. CIF quiere decir que el proveedor te dijo que te ponía la mercancía en un puerto o en un aeropuerto en Colombia. Entonces, en esa factura no debe ir solo el valor de la mercancía, sino que también debe ir relacionado para efectos de aduana
el flete y el seguro. Si no viene, señor proveedor, qué pena, pero usted me lo tiene que desglosar. Tiene que ir de esa manera, o si no va a tener aquí problemas en la parte de aduana. Aquí vamos a ver rápidamente la parte de los términos de negociación, porque es que esto es un tema que no sé si de pronto el SENA en algún momento habrá la oportunidad para solamente dedicar a los emprendedores a hablar de Incoterms, porque es que esto tiene obligaciones, costos y riesgos. Entonces, esta parte es muy importante, pero estos términos de negociación internacional son también como un lenguaje universal para que los empresarios o las empresas que están realizando entre vendedor, comprador, pues o exportador, importador, puedan definir muy bien las condiciones de dónde pone la mercancía, hasta dónde va el riesgo y cuáles son las obligaciones logísticas. El S-Work que es este que es LXW, es como donde ponen la mercancía, donde tu proveedor, por ejemplo, si estás hablando con un proveedor en España, que eso pasa mucho con los países de la Unión Europea, que a ellos no les gusta negociar en otro término de negociación que no sea S-Work y sí que más cuando es mercancía que viene para Colombia, porque nosotros le generamos a ellos cierto riesgo. Entonces ellos dicen, yo todo te lo pongo en mi fábrica, de ahí en adelante, entiéndase usted con la logística. Entonces le corresponde al empresario, al emprendedor colombiano, buscar quien le apoye desde la recogida de la mercancía, desde la fábrica de ese proveedor hasta traerla aquí a Colombia. Ese sería el S-Work. Ya el DDP, el que vemos acá, DDP, es ya cuando, por ejemplo, son proveedores que tienen, por ejemplo, representación acá en Colombia. Por ejemplo, eso pasa mucho con maquinaria, que ya tienen representación en Colombia. Entonces ellos dicen, no, usted me compra la máquina, yo se la entrego allá nacionalizada. O sea, ya con todo, o sea, puesta en tu fábrica, porque eso funciona mucho cuando hay representantes de esas empresas acá en Colombia. Y ya los otros, como son FCA, CPT, CIP, son como términos de negociación puesto en el aeropuerto. Estamos hablando de la modalidad aérea, o claro que en esos países se utiliza mucho los trenes, que también es una operación de transporte distinta al marítimo. Entonces, todo lo que en esos países sea como férreo, que lo que sea aéreo se puede aplicar el término FCA, que es como decir, te transporto mi mercancía hasta el aeropuerto o hasta este terminal de transporte, puede decir terrestre, en origen, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante le corresponde al importador coordinar toda la logística hasta traerlo acá hasta Colombia. El que le diga que se lo pone FOB es porque ya no se lo pone en un aeropuerto en origen, sino en un puerto en origen, porque el término FOB quiere decir que es implementado única y exclusivamente para modalidad marítima. Entonces, FOB cuando es para puertos en origen, FCA es cuando son aeropuertos en origen. Lo aplico más que todo así porque para nosotros en Colombia las modalidades que más aplican son aéreo, marítimo y el terrestre. Entonces ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba, en la parte superior a la donde dice Incoterms, ustedes pueden ver que hay como unos eslabones y de acuerdo a esos eslabones logísticos son las responsabilidades asumidas por cada importador o exportador dentro de la operación. Entonces, de aquí es donde se derivan como todos los costos, pero ustedes pueden ver, primero que está como S-Work, que es como está aquí como la fábrica, después está como el cargue de la mercancía, la carga al medio de transporte, el transporte terrestre la desplaza hacia un terminal de carga, sea aéreo o sea un aeropuerto o sea un puerto o un aeropuerto y también hay una parte de una aduana en origen. Luego sigue la parte que es la toda intermedia de esa logística, que es el transporte internacional, y luego ya se devuelve otra vez, es como si se devolviera todo el proceso. Llega a un terminal de carga, sea pues de puerto o aeropuerto, de ahí tienen que hacer la aduana, de ahí tiene que contratar un transporte terrestre y de ahí tiene que hacer el descargue para ponerlo en la fábrica de destino. Entonces, como les digo, esto es un tema muy amplio, pero aquí es muy importante saber dentro de esos términos de negociación cuáles son los costos, cuáles son los riesgos, mientras más
digamos, menos responsabilidades tengamos en el sentido que si a usted le dicen que tiene que comprar un S-Work, pues si no hay nada más que hacer, asesore y rodéese muy bien de un agente de carga que le pueda ayudar con esa logística, porque si a veces nos cuesta conocer la logística interna en Colombia, ahora para conocer la logística interna del país donde se encuentra el proveedor. Entonces, tener muy en cuenta todos esos aspectos. Vamos a la parte 3 que ya estamos, ya nos corresponde a la logística y aduana. Mariana, no importa si nos extendemos un poquito. Pues yo creo que no hay problema. Sí, Pronto, sí, los preguntémosles a ellos cómo vamos. Bien. igual yo creo que esta información sí es bastante densa, entonces, Sí, es bastante extensa, pero no sé si de pronto levantando una manito están de acuerdo si estamos bien, si no les molesta que nos bueno, extendamos por un acá dicen poquito. que vamos Vamos bien. bien, Entonces, ujú. perfecto, muy bien. Entonces, Bueno, entonces, adelante, adelante, Xiomara. perfecto. Vamos en el tercer punto, ya en logística y aduanas. Entonces, en la parte de logística y aduanas, hay que tener en cuenta las modalidades de transporte. Yo les voy a hablar de las que aplican para Colombia. Porque como les digo, si vamos a hablar de la Unión Europea, pues, o en Estados Unidos, en Asia también, todos esos países más desarrollados, allá aplica el método fluvial, el modo de transporte férreo, el aéreo, el marítimo. Fluvial es como el que se transporte como entre ríos, pero que conectan ya como tal a los puertos. Aquí tenemos todavía esa ilusión que podamos potenciar mucho el río Magdalena, ¿cierto? Como para poder seguir trabajando esa multimodalidad, que crezca mucho más, esos proyectos férreos para poder que conecten también con los puertos. Vamos, ahí vamos poco a poco. Pero vamos a hablar con los que ya en la realidad o en la actualidad estamos manejando, que es el marítimo. El marítimo es para manejar cargas que son de volumen cuando estamos hablando de contenedores. O sea que cuando a ustedes les digan, vamos, ustedes escuchen ese término FCL porque muchas veces a los importadores les agobia mucho a los que están empezando con su emprendimiento, que reciben una cotización de un agente de carga y no saben nada, van como perdiditos. Venga, yo necesito que usted me cotice un flete internacional porque yo estoy empezando esta importación y llegan por allá y es que FCL de 20 o FCL de 40. Venga, no sé de qué me están hablando. ¿Cómo así que FCL? Están hablando de contenedor. Si es un contenedor de 20, de 40, o hay contenedores que ya son también como para cargas especiales, por ejemplo, open top, que son de techo abierto, cuando son cargas extradimensionadas, flat rack, que es cuando es como una plataforma que tiene las dimensiones de un contenedor, pero no tiene las paredes del contenedor. Entonces, eso es otra clase, María. Pero bueno, entonces ahí vamos pues con esos contenedores y también se puede utilizar en el marítimo cargas consolidadas que son LSL. ¿Qué quiere decir cargas LSL? Como les digo, consolidadas. Y es cuando usted como importador pues no va a alcanzar a llenar un contenedor porque apenas está como empezando. Pero resulta que hay otros importadores que también vienen de mercancías de ese origen, entonces contactan a un agente de carga consolidador, o como le dicen también culoder, y a ese agente de carga, ¿qué es lo que hace él? El agente de carga negocia con la naviera un contenedor de 40 pies y empieza a venderles a los importadores metro cuadrado o espacio, pues, disculpen, metro cúbico de ese espacio de contenedor. Entonces les venden de a pedacito de espacio hasta llenar el contenedor. En ese tipo de modalidad, entonces, ¿qué hace el agente consolidador? Que a cada importador le entrega un documento de transporte correspondiente como al espacio que ocupó en ese contenedor. Entonces, el documento de transporte para la carga consolidada. Es para todo el contenedor completo, se llama BL Master, es el documento madre, es el documento mamá de toda la carga que está agrupada en ese contenedor. Pero a cada importador le van a entregar un BL hijo. ¿Qué es el BL hijo? El BL es como que a cada importador le corresponde un documento de transporte. Y ambos documentos los tiene que presentar el consolidador a la aduana.
a la DIAN cuando esté llegando la mercancía. Le dice, señores DIAN, este es el documento máster madre que encierra todas estas mercancías. Y ya el importador necesita su BL hijo, que es para nacionalizar su propia mercancía. Espero haberme hecho entender, si no, pues ahí están después abiertas las preguntas. El marítimo, pues en sí es un poco más económico porque pues cobran allí, la base tarifaria es por tonelada, metro cúbico. Pero aquí, ¿qué pasa? Que el tiempo de tránsito es mucho más extenso, es mucho más largo. Ya para la parte del medio de transporte aéreo, se maneja, se recomienda para mercancías que de pronto requieren despachos urgentes, o mercancías que son valiosas, o mercancías que son perecederas. Comparado con el marítimo, es más rápido, pero es más costoso. Y allí tiene unas restricciones. Por ejemplo, si vamos a mandar la mercancía paletizada, ¿qué quiere decir paletizada? Que usted sus cajitas no las mandó sueltas, sino que las puso sobre una estiba y formó un cubo, ¿cierto? Resulta que ese cubo, que son esas cajas sobre esa estiba, tiene que caber por la puerta del avión. Entonces no pueden medir más de 1,60 de altura. Y ese 1,60 de altura tiene que sumar incluso la base de la estiba. La estiba mide 15 centímetros del piso hasta la base pues, de la estiba. Entonces, por eso se hace más costoso, pues porque te cobran incluso ya no es por tonelada metro cúbico como lo hace el marítimo, sino que te cobran por kilogramo centímetro cúbico. Entonces es más elevado el costo, pero a veces por la urgencia, por la mercancía perecedera, pues corresponde. Por ejemplo, las flores. Las flores aquí en las que salen de allí de Río Negro, pues aéreas, porque es que el tiempo, pues, como son mercancías perecederas, pues necesitan que sean trayectos cortos. En la parte terrestre ya aplica en caso de Colombia para países fronterizos, por ejemplo, para Venezuela, para Ecuador. El terrestre es más lento que el aéreo, pero es más barato y es más flexible que el marítimo. Por ejemplo, si vamos a traer mercancías de Ecuador, la mercancía, hay una mercancía que me la ponen, que está en Quito, mejor revisa más bien no manejarlo marítimo, sino manejarlo terrestre, pasa por frontera Tulcán y de Tulcán a Ipiales, que es que ya es como está nuestra frontera de acá en Colombia. Entonces, eso te va frente al marítimo, pues te va a permitir unas distancias cortas, pero incluso es más barato y más flexible, como les digo, que el marítimo. ¿Por qué va a ser más barato y más flexible? Porque el buque, ¿a dónde llega? A un terminal de carga, a un puerto. Y resulta que ese terminal de carga es el que una vez recibe la motonave, comienza a descargar los contenedores, esas maniobras. Entonces ustedes tienen que pagar en el marítimo maniobras en el puerto que nosotros le llamamos gastos portuarios. ¿Cuáles son esos gastos portuarios? Son uso de instalaciones portuarias, almacenamiento, movilizaciones para inspección, porque si su mercancía llega y el ICA dicen, o el INVIMA, o incluso la DIAN dicen, no, la vamos a inspeccionar. No la inspeccionan donde pusieron en piso el contenedor cuando llegó. Tienen que movilizar el contenedor hasta un punto de allá del puerto, o pues allá el muelle o el terminal donde llegó, para que llegue la entidad de control a inspeccionar. Listo, abrieron, inspeccionaron, volvieron, llenaron, volvieron, cerraron, vuelvan y muevan el contenedor al otro sitio. Esos movimientos los cobra como tal el puerto. Entonces, en el terrestre no aplica eso, porque en el terrestre simplemente llegas como un bodegaje, pero es un poco más flexible y más económico que el marítimo. Y en la parte multimodal ya son como cuando se utilizan dos o más modos de transporte y esto optimiza como tal tiempos, costos y reduce riesgos. Mire, yo les doy aquí un ejemplo. Hay empresas que dicen, yo quisiera importar vinos de Italia. Listo. Resulta que todo lo que es importación de bebidas alcohólicas
al interior del país no solamente están regidas por la DIAN, sino que también están regulados por los departamentos, que en este caso son las rentas departamentales de cada país. Entonces, ¿qué sucede? Que usted cuando va a traer vinos, usted el primer trámite que tiene que dejar organizado es rentas departamentales. Entonces, usted llega y rentas departamentales, por ejemplo, si usted le va a decir a rentas departamentales de la ciudad donde lo va a vender. Entonces, si usted dice, es que este producto que son estos vinos de Italia, encontré que el mercado potencial es Bogotá, entonces no lo vas a traer a Medellín, lo vas a traer a Bogotá y ese producto lo tienes que legalizar con rentas departamentales de Cundinamarca, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando ustedes vayan a traer esos vinos, si vienen de Italia, llegan por el puerto de Cartagena. No lo nacionalizan en Cartagena. No lo nacionalizan en Cartagena. Utilizan una operación de transporte multimodal donde contratan un operador de transporte terrestre OTM para darle una continuidad de viaje para que la mercancía cambie de jurisdicción aduanera, que ya no sea por Cartagena, sino por Cundinamarca, que llegue a un depósito aduanero en Bogotá, que es donde están registradas las rentas departamentales de esos vinos que tienes registrados y que vas a vender. No, que es que yo lo voy a vender en Medellín, entonces ahora sí, tráigalo en operación OTM hasta una bodega, puede ser en Zona Franca Río Negro o en Zona Franca Caldas o en un depósito aduanero que quede aquí por Itagüí, por Bogotá, por Envigado, pero que sea ya entonces rentas departamentales de Antioquia y así a cada departamento hay que hacerle, sí, a cada ciudad hay que hacerle su departamentalización porque tiene un control específico, entonces aquí aplica muy bien esa parte del transporte multimodal. Hay otros que dicen, no, es que mi mercancía es tan sensible que tiene, me disculpan la expresión coloquial, tiene ladrón propio, que yo, mejor dicho, en puerto, eso es un riesgo porque he intentado varias veces y siempre me saquean la mercancía en el puerto, entonces mejor la traen aquí vía OTM para que cambie la jurisdicción, que ya no se nacionalice en puertos, sino que se nacionalice al interior de donde usted se encuentra, por ejemplo, en Medellín o en Itagüí, bueno, donde se encuentre, y allí en ese depósito aduanero, entonces ahí ya le hacen inspección a su mercancía, usted sabe que le llegó y ya procede a hacer el trámite de aduana y nacionaliza en jurisdicción de Medellín. Espero haberme hecho entender. Las preguntas veo que me están escribiendo cositas en la caja de chat. Mariana, me ayuda por favor para dejar las preguntas al final. Entonces, esta parte multimodal es porque adicional, por ejemplo, si llega a un puerto, pues hace la continuidad de viaje, quiere decir que no estás nacionalizando, no estás declarando tu mercancía o nacionalizando en el puerto, sino que cambias a una modalidad de transporte que en este caso es terrestre y vienes a nacionalizar en una jurisdicción donde te encuentras. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante al momento de importar y son los agentes. ¿Cuáles agentes vamos a necesitar? Vamos a necesitar agente de carga y agente de aduana. Y hay que saberlos diferenciar, porque ustedes muchas veces van a recibir ofertas. Van a recibir ofertas de comerciales, de agentes que van a decir, yo le manejo todo. Y usted se queda como confundido de que ese agente de carga como le maneja todo, entonces, usted le entrega toda la operación. Cuando después empieza, ay, es que me llamaron de aquí que a pedirme unos documentos. Y después me llamaron de esta otra parte que a pedirme estos otros documentos. Y ya me estaba llamando este otro que a pedirme otra información más. Esto es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque son dos figuras jurídicas distintas. De hecho, la DIAN los regula de manera distinta. Entonces, el agente de carga es el que organiza, el que coordina todo lo referente al transporte internacional. ¿Qué quiere decir? Transporte internacional es aéreo desde origen a destino, marítimo desde origen a destino, ¿cierto? Y es el que te ayuda con la emisión del documento de transporte que sería el BL, que es el Bill of Lading, para el transporte marítimo, la Airway Bill, que es para el transporte aéreo, que es la guía aérea. También te ayuda con la parte de las facturas, la lista de empaque.
quiere decir que la gente de carga te maneja logística y transporte. El que te diga que te va a manejar todo no es que te esté engañando, sino que debe quedar muy claro que del lado de un agente de carga, él tiene un aliado que es una empresa distinta, pero que es aliada a él, que es un agente de aduana. Y tiene también otro aliado que puede ser el de bodegaje, que es otra empresa distinta. Y puede tener otro aliado que es el operador OTM, pero es otra empresa distinta, sino que él como agente de carga te empaqueta todo y te cotiza, pero cuando se estén comunicando contigo vas a ver que va a haber un montón de personas comunicándose. Sí, entonces allí es importante como que ustedes lo sepan diferenciar, que independiente de que ustedes reciban de un agente de carga una oferta integral, siempre van a estar los eslabones y que esos eslabones son personerías jurídicas distintas y que ya usted como importador define, yo quiero que una sola persona me maneje todo, entonces yo voy a contratar un practicante o yo voy a contratar una empresa outsourcing o voy a contratar una persona que me maneje la importación porque yo no tengo tiempo como empresario para estarme comunicando con tanta gente y manejando tantos proveedores al mismo tiempo de servicios. Entonces, tenerlo en cuenta allí. Y el agente de aduana es la que está como autorizada por la DIAN para realizar los trámites aduaneros, la declaración de importación, los vistos buenos y está especializada solamente en trámites aduaneros. Entonces ustedes de pronto, ay, ¿cómo así que usted llama, usted confundido, porque como le dijeron que era agencia de carga, entonces usted llama a la gente de aduana y le va a preguntar que dónde va mi buque? ¿Dónde va mi contenedor? ¿Dónde va mi carga? Y la gente de aduana dice, ¿usted qué me está hablando? No se tiene que comunicar, es con el agente de carga. Entonces ya empiezan como a desesperarse, como que venga, entonces yo con quién tengo que hablar. Entonces es importante saber que el agente de carga y el agente de aduana son distintos. De manera respetuosa, porque pues obviamente esta recomendación que les voy a hacer depende mucho pues como hay algunos que tienen cercanías, el amigo del amigo me lo presentó, pero traten de buscar aliados que sean, pues o agentes que sean su aliado de negocio, pero que sean certificados. Por ejemplo, con el agente de aduana está por niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3, pero eso no quiere decir que sea el uno más bueno que el otro, sino que los niveles es como los riesgos en cuanto a las pólizas de cumplimiento que ellos tienen que firmar con la DIAN para ser certificados como agentes de aduana. Hay agentes de aduana nivel uno que son empresas que son muy burócratas, que piden papel en el papel, que piden demasiadas cosas, los costos son de pronto un poco más altos. Entonces no quiere decir que sean malas, pero también se puede ajustar como a la medida del importador que diga, no, pero es que en lugar de tener un aliado tengo es un obstáculo porque me piden tantas cosas que en mi desconocimiento y apenas estoy empezando me generas como desánimo tener que estar tan pegado de lo documental. Como hay otros que dicen, no, es que mejor trabajo con uno con nivel 2 que me entiende, que me ayuda, que me apoya, que me asesora, que tenga un departamento jurídico, cómo son sus relaciones en el puerto con la DIAN, porque si en algún momento la DIAN detiene la mercancía y llega un inspector que, no sé, pues me disculpan la expresión, se enamore de la mercancía y que diga, empiece a poner problemas, ¿no? ¿Cómo son tus influencias en la parte del puerto? Tienes personas no para transar ni llegar al lugar, pues al lugar de la corrupción, pero sí que gestionen, que sean diligentes, que tengan sus conexiones en el puerto para que la mercancía pueda salir rápido, pero dentro del marco legal, ¿cierto? No como que venga que es que hay que darle dinero a este para que nos suelte la mercancía. No, recuerden el concepto de importación, que cumpla como todas las disposiciones aduaneras, pero necesitamos estar rodeados de agentes de carga y de agentes de aduana que tengan respaldo. Eso es muy importante. Bueno. Después de aquí en toda la parte logística viene toda la parte de trámites de nacionalización. Resulta que usted, la agente de aduana, le va a solicitar unos documentos. ¿Cuáles son esos documentos? La factura comercial. Ya les mencioné en la cotización que se debe tener en cuenta cuando le envíen una factura pro forma. Esa factura pro forma va a ser la réplica de tu factura comercial. Tres aspectos muy importantes para tener para efectos de aduana. Moneda de negociación, forma de pago, término de negociación.
que relacionen bien las cantidades, que relacionen bien la mercancía. A veces los funcionarios en aduana, los inspectores se desesperan mucho cuando les llega en la descripción de la mercancía XYZ Machine. Y él dice, no, pero ¿esto qué es? Entonces él quiere saber si esto que está en la factura es lo mismo que se le presentó en la declaración de importación. Entonces por eso va y se les va físico y él va y busca dónde está la máquina de XYZ Machine, porque es que aquí no dice en el serial, sino que es una referencia interna del proveedor. Entonces, muy clara la descripción de la mercancía en la factura comercial. La lista de empaque no es como tan obligatoria, pero facilita el proceso en caso de que tu mercancía salga para inspección y facilita también, previo al embarque, que nosotros calculemos la relación del peso, la relación del volumen, para saber cómo contratamos el flete internacional. Porque según peso o volumen, el que mayor dé va a ser la base tarifaria para que la gente de carga te pueda cotizar el transporte internacional. También te piden el documento del transporte, que ya se los mencioné, BL, guía aérea, o CPI, que es cartaporte internacional, que aplica para mercancías que se traen por frontera, por ejemplo, de Ecuador a Colombia, de Venezuela a Colombia. Se debe presentar también los registros o licencias de importación. Les mencionaba que estos permisos son previos al embarque. Por favor, emprendedores, por favor, empresarios, para que eso no genere riesgos logísticos para ustedes, planeen bien la operación sobre los requisitos y que con esos requisitos se cumplan estos registros, estas licencias, estos vistos buenos, y ustedes ya quedan tranquilos que su mercancía cuando la traigan va a cumplir con todo. Certificados sanitarios o técnicos y certificado de origen en caso de que tenga un acuerdo comercial Colombia con ese otro país con el cual se va a importar. Bueno, también en la parte de logística y aduanas hay algo muy importante que es la parte de la valoración aduanera. Esa parte de la valoración aduanera estamos hablando que hay una base gravable sobre la cual se liquidan los impuestos. Esa base gravable son el valor FOB de la mercancía más el flete internacional más el seguro. ¿Cómo así que le tengo que pagar a la DIAN impuestos sobre flete y seguro? Sí, claro. Esa es la base gravable aquí y en todo país es la base gravable que es el flete internacional, el valor de la mercancía más flete internacional más seguro y más otros gastos adicionales si se generan, pues entonces, por ejemplo, gastos adicionales que son gastos conexos al transporte internacional, que son propiamente logísticos que cobre la naviera. Entonces, eso ya se constituye como base gravable para que tu agente de aduana te liquide los impuestos que se le deben pagar como tal a la DIAN. Pero aquí en esta parte de valoración aduanera puede suceder algo. Ojo con los emprendedores que se quieren ahorrar un dinerito o que quieren como revisar de, ay, no, es que yo prefiero pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen al proveedor, factúreme esa mercancía al 50%. Y cuando llegan, eso fue por falta de planeación, y cuando llegan a declarar la mercancía, le requiere la DIAN y le hace ajustar el valor de la mercancía, no por el precio que la compraste, sino por ya el precio que diga la DIAN, porque encontró que fueron precios ostensiblemente bajos. Entonces, ¿qué hace la DIAN? La DIAN ya tiene la libertad de decir, venga, usted me está declarando esta pieza o esta mercancía o este producto en este valor y yo me encontré páginas de internet que lo están vendiendo a este valor y toma el valor más alto y sobre ese valor te hace pagar los impuestos. Entonces, emprendedores, empresarios, les pregunto, ¿es negocio de pronto hacer eso? ¿No? Porque es que finalmente el arancel pues llega como mayor valor del producto. El IVA, pues lo recuperas. Entonces, a veces esas prácticas lo que nos lleva de pronto es como a perder más, ¿cierto? De pronto lo que hay que tratar de revisar es una importación muy bien planeada, pero no dejar que después nosotros por ahorrarnos aquí que los impuestos llegue la DIAN y nos ajuste los precios por precios de referencia, porque por temas de valoración aduanera encontró que hay precios ostensiblemente bajos que de pronto pueden afectar la competitividad o competencia desleal aquí con el mercado nacional. También en los trámites de nacionalización debemos tener en cuenta la presentación de la declaración de importación,
Esta se realiza de manera electrónica ante la DIAN a través de la plataforma Muisca. ¿Quién la presenta? El agente de aduana. Debe presentarse antes del vencimiento de término de almacenamiento. Quiere decir, su mercancía llegó al territorio aduanero nacional. De allí la desplazan a un depósito aduanero. Siempre tiene que llegar a un depósito aduanero. Y a partir de que llegue a ese depósito aduanero, tienes 30 días calendario para nacionalizar y pedir prórroga para otros 30 días. Aquí dice 2 meses porque ya va incluida la prórroga. Recuerden el ejemplo que les di con el que trajo el horno, que lo trajo sin licencia previa, pues se nos estaban pasando los términos. Lo primero que uno tiene que hacer es este trámite, se nos va a demorar todo este tiempo, pues realmente se nos demoró 1 mes y medio, pero fíjese que se pasó del mes, entonces hubo que, antes de que se venciera el mes, por medio de la agencia de aduanas, solicitar prórroga para otro mes para que nos dé tiempo de nacionalizar. Si no se pide eso y se le vencen los términos, usted pierde su mercancía y le corresponde que mirar cómo paga sanción por rescate de mercancía. Entonces, hay que tener todas esas cosas en cuenta. Este entonces lo realiza una agencia de aduanas autorizada en nombre del importador. Cuando estoy hablando de agencia de aduana autorizada, incluso ustedes pueden ingresar a la página de la DIAN. En la página de la DIAN hay base de datos de agencias de aduana que están autorizadas y ustedes ya pueden ir a decir, bueno, voy a seleccionar estas, cuál es la más confiable, y ya les di pues como los tips de cómo conocer pues también como ese tipo de proveedores. Dentro de los trámites de nacionalización, una vez se realiza la declaración de importación, entonces ya se procede con el pago de tributos aduaneros. Después de que se pagan los tributos aduaneros, llega un paso que es la selectividad. ¿Qué es la selectividad? Que la gente de aduana a través de la plataforma le dice a la DIAN, solicito que me diga si me va a dar levante de la mercancía. Y el sistema de la DIAN le puede decir si sale físico, automático, si sale documental. Si sale automático, eso es como cuando ustedes están en el aeropuerto, que ponen las personas pues, que han viajado y que tienen el aeropuerto y que presionan el semáforo y que el semáforo le sale rojo o verde. Si le salió verde, siga con su maleta. Si le salió rojo, venga que le vamos a revisar la maleta. Es algo así parecido, pero entonces en el puerto le sale automático, es porque no hubo ningún tipo de inspección, entonces se procede ya a entregar, a liquidar bodegajes para entregarle al transporte. Y si sale físico, hay que esperar hasta el otro día el reparto para que llegue el inspector a revisar físicamente la mercancía, y el inspector tiene hasta 48 horas para actuar y dar el levante. Entonces, ojo, los que de pronto están ahí como con mucho afán o mucha premura de tener su mercancía y empiezan a presionar a los agentes de aduana, pero si salió físico, hay que esperar. Y hay inspectores que se tienen que distribuir como para, por ejemplo, aquí en Medellín pueden haber inspectores que digan, tengo reparto en Zona Franca, Río Negro, en bodega, en una bodega en Itagüí, y tengo que ir también a Caldas, a Sofiva, eh, eh, en Zona Franca, que también tengo mercancías allá. Entonces ellos tienen que estarse movilizando y tienen esos repartos, entonces por eso tienen hasta 48 horas para actuar y decir que le encontraron a la mercancía, o si ya después le dan levante. Una vez dan levante de la autorización, entonces ya con eso contamos con ese permiso para poder retirar la mercancía de la bodega donde llegó, la bodega aduanera, y ya se le entrega a la empresa de transporte. Ojo, aquí en este trámite como tal pueden intervenir otras entidades. Por ejemplo, hay mercancías, por ejemplo, que son alimentos que están sujetos a inspecciones sanitarias en puerto. Entonces, antes de pedirle selectividad a la DIAN, primero el INVIMA, el inspector del INVIMA tiene que ir a mirar la mercancía, si no llegó con un hongo, si no llegó con una plaga, si no llegó con algo, sino que revisa bien, o que llegó con el cumplimiento de reglamento de etiquetado. Entonces, revisa bien la mercancía y después de revisarla dice, de mi parte, certifico que la mercancía llegó ok. De ahí entonces sigue la DIAN y para pedirle el levante. Lo mismo pasa con el ICA, que también pueden hacer inspecciones, pero siempre como la entidad, por ejemplo, cuando son inspecciones sanitarias, primero va a la inspección sanitaria y ella es la que determina si da levante o no, y ya después sigue la DIAN. Entonces, tener en cuenta esto. Vamos a ver entonces aquí que ustedes como emprendedores, como empresarios,
pueden tener a la mano plataformas. ¿Cuáles son las plataformas que apoyan como tal al importador? Pues Muisca, que es donde la que utiliza la gente de aduana, que es la plataforma de la DIAN. La ventanilla única de comercio exterior, que es la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el INVIMA para la parte de servicios y trámites en línea, el ICAP también para trámites en línea para productos agropecuarios, en este caso se llama el CISPAP. El ANLA tiene también su plataforma para emitir permisos y sobre todo los de certificado de emisión de prueba dinámica. El Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones para aquellos que de pronto pidieron un celular por internet, lo compraron por internet y lo compraron por DHL o por FedEx o por UPS, les llegó por algún courier de esos y lo tienen retenido en la aduana en Bogotá. Les comento que eh, si ustedes no cumplen previamente con este permiso de importación de equipos de telecomunicaciones, usted va a perder su celular. Entonces, si usted quiere planear comprar un celular, pues asesórese bien de lo que tiene que hacer, porque en la factura debe ir registrado el número del email. Y aparte con ese número de email, usted con ese número de email se va a la policía y revisa si está registrado. Se va al Mintic a ver si está registrado. Y una vez cuenta con la autorización de ellos, usted cuando llegue de HL o FedEx, alguno de esos operadores courier, lo llama y le dice, lo que pasa es que su teléfono no lo retuvo la aduana, entonces usted le dice, no, da mi permiso y ya, su celular queda libre, pero previo como tal a la importación. Y la Superintendencia de Industria y Comercio también tiene su plataforma, por ejemplo, todo el que vaya a importar confección. Es que tengo acuerdo comercial con Brasil y voy a traer una ropa de Brasil que es muy bonita y entra pagando 0% arancel. O voy a traer calzado de Brasil porque tengo el acuerdo comercial. Listo, si usted va a traer confección de otro país, entonces debes estar registrado como importador de textil o de confección en la Superintendencia de Industria y Comercio, porque recuerda que la confección tiene un reglamento técnico de etiquetado y tienes que seguir los parámetros como tal de ello y la aduana se fija mucho en ese reglamento de etiquetado para poderte dar levante de la mercancía. Fabricante, país de origen, las composiciones de las prendas, la talla, las instrucciones pues como tal de manejo de la prenda, que lavado, de uso. Hay un reglamento de etiquetado. ¿Quién lo regula? La Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, todas estas entidades, con el fin de agilizar el trámite, de facilitar las consultas, de hacer gestiones electrónica y ya más centralizada, cada una tiene su plataforma. ¿Qué necesitamos? ¿En qué momento vamos a hacer todo eso? Apoyo, asesoría, ¿cierto? Y buscar muy bien, pues, como con quién están rodeados para ello. Vamos a ver ya la parte de los costos. Cuando ustedes vayan a realizar la importación, van a realizar ese cálculo. El cálculo primero. Los términos de negociación más utilizados son el CIF o el FOB. Son los más utilizados. Pero ese CIF o FOB determina el valor en aduana, el costo, el riesgo, las responsabilidades asumidas por el importador. Si su proveedor le dice, tranquilo, don José, que a usted le voy a poner su mercancía en el puerto de Buenaventura. Usted dice, qué felicidad, porque a mí no me va a tocar estar coordinando eso de flete internacional, que llamar a agencias de carga, sino que solamente lo voy a sacar de aduana. Pues entre comillas, don José le ahorra un proceso logístico, pero resulta que su proveedor negocia flete, ¿cierto? Solo flete. Los fletes, como les mencionaba, están coordinados por agentes. El flete internacional tiene un agente en origen, que es el que le recoge su carga, le emite el documento de transporte y le ayuda para que se le monte en su medio de transporte, se le cargue en su medio de transporte y despachado aéreo o marítimo.
Pero después entonces ya entra el servicio de el avión, o pues que es la aerolínea, o la naviera, que es la dueña del buque, llegan al terminal. Y resulta que aquí en destino hay otro agente. Cuando tu proveedor negocia, él negocia solamente flete, pero no negocia condiciones de costos con agentes. Y resulta que esto sucede mucho con las cargas contenedorizadas. Las cargas contenedorizadas, el flete, pagan el flete internacional, pero las cargas contenedorizadas tienen unos costos ocultos que si el importador no los conoce, le puede perjudicar mucho en el costo de su operación. Días libres de contenedor. Eso es como cuando usted va a la tienda, eso ya no pasa, pero en tiempos pasados algunos ya me entenderán mi edad, mi generación. Pero iba y déjeme el depósito del envase, entonces uno dejaba el depósito y hasta que no llegaba el envase no le dejaba el depósito. Ahora eso lo hacen las navieras. Entonces las navieras lo que dicen es, tienes tantos días libres para que te quedes con el contenedor. Pero si te demoras después, si te me pasas de esos días, me tienes que pagar demoras de contenedor. Y aparte de eso, me tienes que pagar depósitos de contenedor. Un depósito de contenedor está alrededor de $1.000. Multipliquen $1.000 por 4 millones de pesos, con $1.000 por 4.000 pesos, que está el dólar más o menos, entonces son 4 millones de pesos que le tienes que entregar a la naviera como depósito, porque lo negociaste, sí, quiere decir que tu proveedor solamente coordinó el flete. Y aparte de eso, tu proveedor no negoció con la naviera cuántos días libres te daba, entonces apenas te dio 10 días libres, entonces corra con ese contenedor y empiece a pagar $180 diarios de demoras por los días que te hayas demorado con ese contenedor. Y después decirle a la naviera, devuelva, cruce lo que le envíe de depósito con los días que me demore, devuélvame el dinero, y se te demora hasta 3 meses para devolverte el dinero. Entonces mira que te facilita un proceso logístico, pero lo más recomendable es negociar las cargas FOB. ¿Por qué negociar las cargas FOB? Porque aquí en Colombia hay presencias de agentes que te pueden ayudar a conseguir muy buenas tarifas, pero también las condiciones acá en destino. ¿Qué quiere decir? Que el contenedor no te van a pedir depósito de contenedor, que en lugar de darte 10 días libres, te dan 18 o 20 días libres. Entonces tú dices, ay, ya tengo más maniobra porque yo no sé si mi mercancía va a salir para inspecciones. Resulta que allá en Buenaventura están haciendo paro, entonces se me va a quedar el contenedor allá hasta que se solucione el paro. Todo eso cuenta y la naviera no te va a reconocer y no te va a decir, ay, pobrecito importador, como hay paro, yo no le voy a cobrar días de contenedor libre. No, él le cobra las demoras, día calendario, lo que usted se demore, independiente que haya casos fortuitos de fuerza mayor, lo que sea, él le cobra, porque su negocio es movilizar contenedores, no dejarlos ahí estáticos. Entonces es muy importante saber en qué términos se negocia y quién asume costos, riesgos y responsabilidad. Dentro del cálculo de los costos también hay que tener en cuenta el escalonamiento de los costos. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita les voy a mostrar una guía. No se quede con con los costos simplemente ay, bueno, yo voy a calcular más o menos. Importar este producto es tanto de flete, tanto de aduana y tanto de transporte. Venga, pero es que le quedaron costos ocultos por calcular, porque resulta que cuando usted tiene una logística, como lo vimos, me disculpan que me retroceda unas diapositivas, mire todos los eslabones que tuvo que haber pasado la logística, ¿sí lo ven? O sea, tuvo que haber pasado una aduana un transporte en origen, una aduana en origen, unos gastos de terminal, un transporte internacional, ya luego unos gastos de terminal acá en destino, la aduana en destino, el transporte en destino y todo ese eslabón usted lo tiene que cotizar. Si usted deja todo eso por fuera, después va a decir, uy, yo no tuve en cuenta que el flete internacional tiene unos gastos conexos. ¿Cuáles son esos gastos conexos? Gastos en origen de agente y gastos en destino de agente. Flete internacional siempre va a tener gastos en origen y gastos en destino. Después de eso, a usted un agente de carga, un agente de aduana, cuando usted le pide una cotización, él no le va a cotizar a usted los gastos portuarios.
para ellos generaría un riesgo. Yo voy a estimar un costo portuario y no sé exactamente si va a quedar 3 días en el puerto, se va a quedar 20 días y los puertos cobran por día en dólares. Entonces, ellos no se arriesgan a cobrarlo, pero si usted está bien asesorado, entonces usted dice, voy a consultar con esta persona que por lo menos me estime los costos portuarios. Entonces, la idea es hacer un presupuesto teniendo en cuenta todo, que no se te quede ningún costo por fuera. Entonces, gastos en origen, flete internacional, gastos en destino, seguro. ¿Quién asegura la mercancía? ¿Mi proveedor o la aseguro yo? Entonces, listo, seguro. Después del seguro, los gastos de la aduana, después de los trámites, los vistos buenos, que aunque fueron antes de despachar la mercancía o embarcarla, también es un costo de la importación. Tener en cuenta allí también el transporte terrestre. Bueno, todo el costo, el escalonamiento de costos desde origen hasta destino y que no se te pase nada. Eso es muy importante. Y hay algo muy importante también, es la proyección de la tasa representativa del mercado. Cuando ustedes están haciendo una importación, ustedes tienen tres tipos de TRM. ¿Cuáles son las TRM? Por ejemplo, tienes un tipo de cambio, una TRM con la que le hiciste el pago al proveedor. ¿Listo? Porque cuando tu proveedor te dice gire mi anticipado, entonces usted negoció con el banco las divisas, el banco le dijo, este día el dólar está a tanto, entonces ahí tienes una TRM, guárdala, tenla por referencia, apúntala, guárdala en un archivo, negocie mercancía, tienes esta TRM. El flete internacional también se paga en dólares y también tiene otra TRM. ¿Cuándo se paga el flete internacional? Cuando la mercancía llegue aquí al puerto o al aeropuerto, el agente de carga te liquida, pero no va a ser a la misma TRM en la que tú negociaste, por ejemplo, para el pago. Eso es otra TRM. Guárdala. Listo. Y tienes otra TRM que es ¿cuál? La con la que paga los impuestos, porque el día en que hagan la declaración de importación, entonces la DIAN maneja una TRM no del día, sino de la semana. Y esa TRM de la semana es la que sirve como de parámetro para todas las declaraciones para todas las importaciones que se vayan a declarar en esa semana. Entonces, guarda esa TRM. Entonces, de ahí, tú revisas como, bueno, tengo estos tres tipos de cambio. Siempre el importador se debe cuidar de que el dólar, ¿qué? Suba, ¿cierto? Entonces, si usted va a hacer una cotización porque usted va a importar un producto, pero usted también, tanto que se va a presupuestar para tener su flujo de caja o como para saber a cómo se lo va a vender a su cliente, que también algunos importan para también vender, entonces tenga en cuenta esa proyección del tipo de cambio. Entonces, si la TRM hoy está a 4.100 pesos, piense cuánto tiempo de tránsito desde que, o incluso ni siquiera tiempo de tránsito, desde el momento en que usted le hace el pedido al proveedor, luego desde el tiempo de tránsito del buque o del avión, o sea, hasta que llegue a su fábrica, cuánto tiempo transcurre, 30, 40, 60 días, 90 días, cuánto podría variar la TRM de ese día hasta que llega. Eso no es garantía, eso es como el clima. Hoy podemos mirar y está haciendo sol, por la noche está lloviendo. O sea, nadie nos sostiene de pronto que haya alguna coyuntura, una decisión del gobierno nacional que diga la TRM varió, subió, bajó. Pero ustedes como importadores tienen que estar cubiertos. Es cuánto me podría subir y que yo no vaya pues como tal a quedarme por fuera. Entonces, si la TRM hoy está a 4.100, entonces usted proyecte su importación como si estuviera a 4.200. Proyectela como con un margen de seguridad de un 5%, le pongan más o menos entre 60, 70 hasta $100, ¿cierto? Tampoco ser muy pesimistas que digan, no, ese dólar de pronto va a poder subir casi a 4.500, yo le pongo 4.500. Eso sí son para ofertas que usted trae aquí un cliente nacional cuando vaya a la mercancía, que son ofertas de un año, pero pues que usted tiene que sostener el precio por un año, pero pues realmente lo más importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que tienen tres tipos de cambio con los que van a tener que lidiar con su operación y que tienen que ir muy bien proyectados al momento del cálculo. Vamos a ver ya aquí entonces las fallas comunes.
¿Cuáles son las fallas más comunes que cometen los que están emprendiendo importación? Documentos incompletos, ¿sí? Entonces, las facturas no llegan con las condiciones que les estoy comentando. Dicen que negociaron CIF y las facturas llegan sin la relación del flete y del seguro, o que las mercancías llegan con la descripción de la mercancía incompleta, o que la factura llegó, pero llegó con falta de información, o que, por ejemplo, llegó un permiso pero no llegó con un certificado que necesitaba de parte del proveedor, o que están presentando como los documentos a medias a la gente de aduana y él le está diciendo, le quedó haciendo falta este documento. Entonces, cuando ustedes le vayan a entregar sus documentos a la gente de aduana, se los deben entregar completicos. ¿Para qué? Para evitar retrasos en la importación, porque es que finalmente estamos hablando de la logística. Y la logística es tiempo y costos. Entonces, mientras más tiempo, más costos. No validar la normatividad. Ejemplos como el que les dije ahorita del horno, pueden haber otros tipos de eventos, ¿cierto? Pueden haber otros tipos de eventos donde si usted no valida previamente, vas a tener problemas acá con la aduana. Entonces, siempre estar muy bien asesorado. Y el mal uso de los términos de negociación. En este caso, miren, yo les mencionaba lo de la parte de los términos CIF, no quiere decir que sea malo, pero va a sobrecostear en algún momento la operación en cuanto a gastos en para acá a los agentes. Bueno, vamos ya entonces por último como a lo que son los recursos, las opciones y recomendaciones. Entonces hay unos enlaces útiles que son de la DIAN, digamos que por temas de tiempo, Mariana, yo no alcanzaría pues como a socializárselos, pero sí se los voy a compartir. Me Sí, igual comprometo a podemos enviarles enviarles la presentación. un archivo donde en la DIAN tienen algo, una consulta que es las TRM que van a regir durante la semana para todas las monedas que operan o divisas que operan en el mundo. Está también las consultas de arancel, entonces usted se va para consulta de arancel y lo puede ubicar por índice alfabético, por nomenclatura arancelaria, te va a mostrar los aranceles que paga, el IVA que paga, te va a mostrar cuáles serían los aranceles si tienes acuerdos comerciales, ¿cierto? También hay otro enlace que es el CICETAC, está la ventanilla única de comercio exterior. Para el tema de la proyección de la TRM está dolarcolombia.com. Yo personalmente con mis clientes la manejo para poderles asesorar muy bien en esa proyección de tipos de cambio. Y también está la del MinSit, que en esta del MinSit aparecen los acuerdos comerciales que tiene Colombia, aparecen las medidas antidumping, aparecen noticias diarias de cómo se está comportando el comercio, estadísticas de importaciones, exportaciones. Entonces, que sean útiles, porque hay muchos, pero que sean útiles, yo les puedo recomendar eso. Y Mariana, ahorita una vez finalice la capacitación, me recuerdas para yo comprometerme con todos estos participantes a que puedan tener esta información a la mano. Por último, recomendaciones. Bueno, esto es como el resumen de toda esta capacitación. Estudiar muy bien el producto, ¿sí? Analizar muy bien el mercado. En este caso está lo que les comentaba, estamos en una situación de temas de precio, temas de inflación, entonces revisar que no casarnos con un solo país, mirar de pronto dónde podemos encontrar más proveedores, con qué acuerdos comerciales contamos, seleccionar muy cuidadosamente el proveedor, definir muy bien un presupuesto que sea realista, no que, si el, que no se les vaya a quedar ningún costo por fuera. Las importaciones, créanme, tienen costos ocultos, pero esos costos ocultos son sencillos de definir si usted se rodea, quien lo asesore, quien lo guíe y que sepan interpretar muy bien esas cotizaciones internacionales. Que coticen bajo términos de negociación claros, que ustedes sepan realmente qué es lo que están negociando, cuál es su riesgo, cuál es su responsabilidad. Consultar normativas en Colombia, contratar agentes que sean confiables,
seleccionar logística que sea la más conveniente para ustedes en tema de costo y tiempo, gestionar medios de pago internacionales, porque pues no solamente hay transferencias, también hay cartas de crédito, con estas plataformas que son, por ejemplo, como Amazon, Made in China, eBay, ahí hay pagos PayPal. Guarden esos soportes de pago porque el hecho de que usted haga una compra pequeña no quiere decir que no tiene la obligación cambiaria de declararlo. Entonces, cuando son compras de tarjeta de crédito, el soporte cambiario, ese es el recibo que le da el PayPal. Entonces, guárdenlo. Organizar muy bien toda la documentación, utilizar plataformas que sean oficiales. Ya les mostré pues como algunas que nos corresponde siempre dentro de la parte de importación visitar y evaluar muy bien que usted hizo esa operación, evalúe después dónde hubo fallas, haga los ajustes, haga las mejoras, pero no se quede repitiendo de pronto como lo mismo, porque entonces eso va a sobrecostear cada vez más su operación. Entonces es importante evaluar y realizar como todos estos ajustes. Otra recomendación, que busquen oferta y asesoría personalizada entidades como ProColombia, la DIAN, las cámaras de comercio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el SENA. También existen consultores privados, agencias de aduana, hay plataformas especializadas que en este caso ya son pagas, pero pueden buscar también ofertas de asesoría que ya sean personalizadas a la medida, a la necesidad que usted tenga específicamente de su producto. Y por último, les dejo esta frase y es, donde otros ven trámites, tú ves posibilidades. Miren, no nos asustemos, no pensemos que todo lo que hay que hacer, seamos diligentes, tratemos de hacer las cosas bien, de la manera correcta, no del lado izquierdo ni del lado derecho, no teman hacerlo bien, pero que realmente estén simplemente bien rodeados, bien asesorados y que no vean todo como un obstáculo, como que no es que aquí en Colombia es muy difícil de importar. Sí, realmente a nivel aduanero todavía hay muchas cosas por mejorar, pero las entidades de control ya se han vuelto un poco más que controlar, un poco más aliadas al empresario. Entonces ya el sector público-privado ha venido trabajando mucho de la mano, ya usted con un inspector de la aduana o con alguien de la DIAN, usted ya no habla con miedo, ¿será que me van a revisar? ¿Si me da que me van a multar? ¿O vinieron a visitarme? ¿Por qué será? No, ya están muy de la mano trabajando con el sector público, con el sector privado, entonces buscar como esa asesoría y ver que todos esos trámites finalmente a quién van a impactar, pues al cuidado, a la protección, pues como de las personas, porque tenemos productos que son para consumo humano, entonces trabajar con esa ética, con esos principios, como con esos valores y ver en cada trámite una posibilidad de mejora y una posibilidad de crecimiento. Entonces a ustedes les doy muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aquí les dejo mis datos. Este es mi nombre, les repito, Xiomara Vélez. Este es el nombre de mi empresa. Es Mapax Import and Export SAS. La empresa es un BPO en comercio exterior, quiere decir que nosotros manejamos el departamento de comercio exterior externalizado de pequeñas y medianas empresas o emprendedores que van a iniciar con su negocio. Este es mi número de contacto. Y pues aquí también les damos las gracias a el SENA por este espacio tan importante. Me disculpan si me extendí más del tiempo debido, pero me gusta mucho como que ustedes tengan claro como ciertos aspectos y si ya quieren algo en particular, cuentan con todo mi apoyo y toda la disposición. Mariana, no sé si de pronto entonces me ayudes con las preguntas y aquí rápidamente, cuestión de 5 minutos, podemos ayudarles. Es con mucho gusto para todos. Listo, como que por asunto de tiempo vamos a dar espacio como para al menos dos preguntitas, entonces porfa pueden levantar la mano y de igual forma van a tener el contacto de Xiomara, pues porque les vamos a compartir los recursos de la sesión para que se contacten con ella y darle trámite como a las otras preguntas o solicitudes. Bueno, por acá tenemos la mano de Jimmy, ya esperen
Habilito el micrófono. Listo. Mariana, yo quiero hacerles una salvedad Dime. que si de pronto en alguno va a llamarme, que inicialmente me escriba por WhatsApp, porque a veces estoy como en reuniones y de pronto no contesto números que no conozco o que de pronto tengo que desviar las llamadas, entonces me queda el registro en WhatsApp y es mucho más fácil poderles apoyar con las consultas. Bueno, entonces, ¿quién va primero, Mariana? Jimmy, adelante. Tienes el micrófono Hola, habilitado. Xiomara, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos Mi nombre es días. Jimmy López, yo soy de desarrollo de colecciones para la industria de la moda del SENA. Sí. Resulta que en el mes de febrero yo hice una importación, pero la modalidad era por perfeccionamiento activo, ¿cierto? Porque se le Sí, iba a hacer un proceso y luego iba para a reexportación. reexportación, sí. Resulta que se cumplieron absolutamente todos los condicionamientos pues, del régimen, que era un ingreso temporal, la finalidad pues que era productiva para hacer algún cambio y volver a salir del país, tuvo la autorización previa de la DIAN antes de, en un plazo definido que era de 6 meses, pero obviamente se demoró menos el proceso, la Ujú. garantía aduanera, pues o sea, absolutamente todo. Todo. Resulta que cuando ya se devolvió los productos, empecé a recibir requerimientos de la DIAN, muchísimos, y ya el último fue que me tocó pagar una multa de $600 porque ellos dijeron, la DIAN, de que eso no era una importación por perfeccionamiento activo, sino que lo tenía que haber hecho bajo importación de muestras sin valor Temporal, de muestras comercial. sin valor comercial. Sí, imagínate. Entonces, no sé. Jimmy, internamente lo hablamos, ¿sí? Porque de todas formas esto va muy de la mano con el agente de aduana que te asesoró. Ay, se llama Júpiter Global de Colombia. Ay, no me lo digas. Tranquilo. Revisamos porque ellos tienen Júpiter o Bueno, igual, o sea, igual ya Júpiter. se Bueno, este solucionó, que tú me mencionas es un agente de carga. pero ellos me hicieron Ellos tienen el absolutamente agente de todo. aduana. Ellos Exacto. tienen el agente de aduana. Entonces hay que revisar muy bien cómo fue que al momento de hacer la exportación lo presentaron. Porque es que hay que tener en cuenta cómo se presentó, porque así como hay una modalidad de importación, también hay una modalidad de exportación. Y si ustedes tienen cómo verificar el perfeccionamiento activo, ¿por qué no entraron con ese apoyo jurídico de parte de la agencia de aduana para que lo sustentaran y no tuvieras que pagar ese sobrecosto o que por ende tendrías que haber hecho la responsable a la agencia de aduana? Sí, pues no sé, igual de todas maneras en muchos casos es, pues entre comillas, desconocimiento, aunque pues yo trato Mm, de asesorarme muy bien, yo también soy negociador internacional de hecho, mm. pero obviamente hay trámites, como tú lo decías al principio en la ponencia, de que uno no lo puede hacer como persona natural, sino que tiene que recurrir a terceros que lo hagan por uno. Ujú. Sí, Pero bueno, no, teníamos, igual tengo tu contacto y bueno, espero hacer muchas cosas contigo. para no Muchísimas gracias. alargarnos aquí por Excelente. respeto al tiempo, pues como de los demás participantes, quedas con mi número de contacto y te podría de pronto como orientar cortamente a ver qué pudo haber pasado allí, sobre todo para lo que yo les estaba recomendando. Es que posiblemente te vuelva a presentar la situación, entonces ya hay que tomar mejoras. ¿Listo? Ok, Xiomara, muchísimas gracias. Excelente Bueno, ponencia. muchas gracias a ti, un feliz día. Bueno, ya continúa. Sara, tienes el micrófono habilitado. Buenos días. Xiomara, una preguntita sencilla. Ahorita cuando diste pues como la explicación de toda la documentación que se requiere para hacer el proceso de nacionalización, uno pudiera ceder esos documentos, el certificado de origen, el documento de transporte a un tercero, porque hubo una negociación y decir que ya yo no voy a ser el responsable de esa mercancía, sino que va a ser otro, por ejemplo, un banco, a través de un leasing financiero. Sí, claro, es que el banco va a tener la misma obligación de presentar todos los documentos y de hecho como la mercancía va
Para la empresa de Sara, pues Sara tiene la obligación como tal de decirle, venga, yo requiero también que me ampares como tal esos documentos o que me des como respaldo. O sea, tienes que estar muy vigilante. De hecho, digamos, yo he acompañado empresas que a pesar de que no lo están haciendo directamente, sino a través de leasing, pero hay que estar allí siempre solicitando toda esa parte de los documentos para estar muy seguros que no se vayan a presentar inconvenientes en temas de aduana, porque es que los documentos soportes finalmente son los que van a facilitar tu trámite de nacionalización. Para algunos dentro de los que manejan el área de comercio exterior de Sollicing, algunos son más empáticos, hay otros que de pronto no les gusta, pero siempre va todo como envía la atención al cliente y ustedes están en el derecho, claro que sí. Por eso, entonces uno pudiera, es decir, legalmente se puede hacer la cesión de todos esos documentos de una mercancía que ya está embarcada, no ha arribado, y entonces le podría hacer todos los documentos a esa entidad financiera. Pero ¿cómo así, Sara? O sea, te despacharon la mercancía a ti y ya lo vas a hacer a nombre del leasing. Exactamente. Pero hay que revisar la parte del giro. Si quieres, me das una llamada, Sara, y yo te puedo orientar muy bien porque recuerda que aduanero, cambiario y tributario tienen que coincidir para que no vaya a dar lugar a ningún tipo de sanción. Hay que revisarla en detalle para que si yo te digo algo aquí apresurado, estaría irresponsable de mi parte de darte una respuesta apresurada. Lo podemos Claro, pero revisar para la que me inquietud pongas es el si se contexto, puede pero ceder, sí lo si puedes se pueden hacer. ceder Claro que sí, documentos. Ok. sin dejar la parte cambiaria, Sara. Ok, Es muy sí, importante. entiendo, lo Ujú. entiendo. Ajá. Sí. Ok, Pero listo, tú, por muchas ejemplo, gracias. si aquí puedes llegar, si la mercancía llega aquí a Colombia y tú dices, no, yo se lo quiero dar a otra empresa para que lo nacionalice, pues tú endosas el documento de transporte, que es el BL, porque el BL hace las veces de un título valor. Tú endosas el BL, pero entonces ya la factura tiene que quedar a nombre de quien va a quedar declarando la mercancía, entonces tienes que hacer unos ajustes allí. ¿Listo? Y el certificado de origen también se puede endosar. Ahí sí, ahí sí habría que revisar porque habría que volver nueva. Es que la factura hay que hacerle el cambio, por ende tendrían que hacer el cambio en el certificado de origen. Ok, Ujú. Sí, entiendo. no se ve. ¿Listo? Listo. Bueno, Gracias, muy con gusto. amable, Bueno, con chao. gusto. Bueno, muchísimas gracias, Xiomara, por resolver como las preguntas. Por temas de tiempo, solo vamos a resolver esas preguntas. Ya digamos que las personas que tengan otras inquietudes pueden contactarse, ya saben, vía WhatsApp con Xiomara para que le resuelva como esas inquietudes. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Qué pena de que nos extendimos siempre un poquito, pero Más digamos que del la tiempo. información es bastante extensa. Entonces, a sus correos vamos a enviar como las memorias de la reunión. También en el canal de YouTube va a estar como colgada toda esta información por si quieren volver a algún punto, pues, de la conferencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo. Xiomara, gracias a ti por toda la información, por tu conocimiento. Y bueno, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Es con todo gusto. Un feliz día para todos. Muchas Que tengan gracias. un Dale, hasta excelente día. luego. Hasta Feliz día a pronto. todos. Gracias.